ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente. Conexión divina, corazón. Seguimos haciendo economía sin corbata. Y Tomás Luquín, nos vamos a meter en un tema que hemos analizado muchas veces en este programa, que tiene que ver con los buitres. Los buitres y el desendeudamiento. Como decíamos, seguramente a lo largo del año próximo, de hecho hoy a la mañana en el Jardín Botánico, Mauricio Macri, presidente electo, lo reconoció, dijo que espera llegar a un acuerdo con los fondos buitres a lo largo del 2016. La pregunta es, ¿quiénes son los fondos buitres? ¿Qué son los fondos buitres? ¿Son aquellos solamente que litigaron contra la Argentina y tienen sentencias firmes o medidas cautelares a su favor en las cortes de Nueva York? ¿O es un universo mucho más amplio? Bueno, nosotros planteamos que es un universo mucho más amplio, que no se limita la negociación a este pequeño grupo de inversores carroñeros, sino que hay muchos más agazapados a la espera, y lo explicamos con una interesante y divertida animación. A ver, vamos a verlo. Había una vez un mito que para resolver el conflicto con los buitres, lo que la Argentina debería hacer es cumplir con la sentencia del juez Griesa. Creer esto es sencillo, pero ¿cuáles serían las consecuencias para el país pagar a los fondos buitre con la fórmula creada por la justicia de los Estados Unidos? ¿Por qué nadie lo explica? Porque a quienes tienen apenas el 7,6% de los bonos que todavía están en default, el país debería entregarles entre 17.800 y 22.000 millones de dólares. Repito, entre 17.800 y 22.000 millones de dólares. Lo cual representa la mitad de los 40.000 millones de dólares en títulos que entregó la Argentina durante la reestructuración para regularizar el 92,4% de la deuda, o 2/3 de las reservas del Banco Central, o el 50% de toda la inversión social realizada entre 2003 y 2014, lo que comúnmente llamamos un montón. Es que los buitres beneficiados por la sentencia del juez Griesa y la Corte Suprema de los Estados Unidos tienen solamente una pequeña porción de todos los bonos que todavía están en default. Y como hay otros buitres que no ingresaron al canje, pagar 1.600 millones de dólares al grupo encabezado por NML Capital, como indica el fallo, no solucionaría la disputa. Entonces, más que una sentencia, se trata de una trampa. Sono io, Don Corleone. Suponiendo que aceptar el pago a los fondos buitre no viola la ley argentina, pagarles reclamaría alrededor de 1.600 millones de dólares. Y de todos modos, el problema no terminaría ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a ese grupo quieren sumarse los acreedores denominados Me Too. Yo también en inglés. ¡Qué nombre más bonito! Se trata de otros buitres que tienen sentencias contra la Argentina por el default en otros tribunales estadounidenses y que pretenden acceder al mismo tratamiento que recibieron los buitres nuestros. ¿Se entiende entonces por qué es tramposo asegurar que para cumplir con la sentencia del juez Griesa solo eran necesarios 1.600 millones de dólares? Porque no solo no pondría fin a la extorsión judicial, sino que abriría la jaula a otras aves de rapiña con demandas por sumas mayores completamente desproporcionadas. De modo que sí, es necesario solucionar definitivamente la discusión con los buitres. Lo que no se puede es convalidar cualquier cosa. Genial, una de las perlitas que nos quedó de este año de producción propia. Esto no está bajo de YouTube. Qué bien le sale la voz a Luquín. Qué bien le sale la voz de Luquín. Muy bien la voz. ¿Cómo lo ves, José? Bien, no, sabes que me parece que hay una cuestión que se puede agregar a este tema, que es que evidentemente el plan del nuevo gobierno, uno de los planes del nuevo gobierno es avanzar hacia un acuerdo con los fondos buitre y con el resto de los holdouts para reinsertar a Argentina dentro de los mercados financieros y conseguir dólares y de ese modo tratar de morigerar el problema de restricción externa. Parece que esto se ve muy claro en las señales que está dando Macri en materia de política exterior, que implica en algunos aspectos un giro fuerte, sobre todo en relación con Venezuela. Yo no creo cuando él planteó la posibilidad de aplicar la cláusula democrática del Mercosur para expulsar a Venezuela del Mercosur. Ya Uruguay y Brasil han dicho que no se puede y parecería que no tiene mucho que ver la cláusula democrática con la situación de Venezuela en este momento. Ahora, me parece que más que intentar expulsar a Venezuela del Mercosur, lo que hay detrás de esto es una idea de plantear
plantear una política exterior diferente, más cercana a Estados Unidos, más cercana a las potencias de Europa Occidental, y que esto tiene que ver con la necesidad del gobierno de dar señales para reinsertar a Argentina en los mercados financieros internacionales, llegar a un acuerdo con los holdouts, etcétera. Quiero decir, me parece que la política hacia los buitres es parte de una política exterior que tiene otras señales, entre ellas la situación de Venezuela, que es algo muy disruptivo respecto de la política de Argentina, de Brasil, de Uruguay de los últimos años. Claro. ¿Se entiende? Agustín Datelis, ¿cuál es la importancia del desendeudamiento? Claro, entonces? Porque atrás de esto venimos hablando de buitres y de holdouts y todo esto viene de la reestructuración de deuda de los años 2005, 2010. De hecho, estos son los que han quedado afuera de esas reestructuraciones porque nunca aceptaron entrar. Y todo esto se da en el marco, a partir de ese momento que se reestructura la deuda 2005, después de lo que fue el default de 2001, más grande de la historia de la humanidad directamente en términos de volumen, se inicia todo un ciclo de política de desendeudamiento, que contrasta con esto que venimos hablando, que venimos comentando en el programa de hoy, del esquema que va hacia lo contrario, hacia un retorno al endeudamiento externo. Y en este marco de política de desendeudamiento, que implica, para que se entienda, una menor carga de la deuda, una carga más baja de deuda en relación al Producto Bruto, lo cual da grados de libertad a la política económica por no aceptar condiciones y además por tener recursos para destinar hacia otros frentes. Por eso hoy la estructura de gasto público es completamente diferente que la que teníamos cuando la carga de la deuda era importante. Vamos a ver ahí un par de gráficos que nos van a ayudar a ver qué es lo que ocurrió con la evolución de la deuda el último tiempo, porque además de haber caído, también hubo un cambio en la composición de la deuda. Ese que estamos viendo ahí es un gráfico que nos muestra la deuda pública bruta por acreedor como porcentaje del PBI. El primer dato es el del año 2004, donde está un poco por arriba el total de 100% y donde tenemos una fuerte deuda con privados, lo que se ve en la parte naranja de la columna, y la parte verde es deuda con organismos multilaterales y bilaterales. Esto va cayendo fuertemente hasta el dato, el último que hay anual del año 2014, donde se ve no solo que cae la carga total como porcentaje del PBI, sino también donde se empieza a modificar la composición entre la deuda con privados o con organismos multilaterales y bilaterales. ¿Sabés qué? Mientras vemos otro gráfico te aclaro una cuestión que durante mucho tiempo, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo denominó el pecado original de las economías latinoamericanas al hecho de que por acceder a mejores condiciones en el mercado internacional se endeudaban fuertemente en dólares, y eso te ponía una condicionalidad muy fuerte, porque cuando llegaba el momento de la escasez de divisas, que siempre llega como lo estamos viendo ahora, tener que enfrentar pagos de deuda en dólares se hace muy complicado. Entonces también hubo una modificación de esta composición de deuda hacia más deuda en pesos. Si vemos ahora rápido otro gráfico que nos ayuda a entender esto, lo que tenemos ahí es la evolución como porcentaje del PBI de lo que se llama deuda pública externa, ¿sí? Que afuera, en dólares, en manos de acreedores privados, que en el 2004 era más de 60%, en el año 2014 ahí se ve alrededor de un 13%, y la deuda pública con privados, organismos multilaterales, bilaterales, ¿sí? Que también se reduce muy fuertemente. Pero lo importante acá también tiene que ver con la composición de esa deuda y con en qué moneda está esa deuda. Y tenemos un gráfico más que tiene que ver con esto, que lo que nos muestra es la torta total del 100% de deuda que hoy tiene la Argentina, y lo que se ve ahí que la parte más grande, la que está en ese color rosa, 61%, 61,3%, corresponde a deuda con agencias del sector público. O sea, eso es deuda intrasector público, la que tiene que ver con privados es la parte más chiquita, la del 13%, y esta deuda intrasector público además es en pesos, con lo cual no es una condición fuerte cuando enfrentas situaciones como la actual de escasez de divisas. Con lo cual esto es la consecuencia de la política de desendeudamiento y lo muestran los números. Lo aclaro porque desde algunos sectores a veces se cuestiona la política de desendeudamiento como que no fuera tal, y los números reflejan claramente que sí la hubo y que ahí está presente. Muy bien, hasta aquí este bloque de Economía sin Corbata. Muchísimas gracias, Agustín. Nos vamos al corte, enseguida volvemos, estamos aquí en la televisión pública. Que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente. Conexión divina, corazón y mente.